Diferentes estrategias que hemos visto nos ayudan a no cometer plagios, ya que lo escrito es nuestro propio discurso a partir de la lectura de diferentes textos. Pero cuando necesitamos copiar las palabras de un autor, tenemos que citarlo. Existen dos tipos de citas, la textual o directa o la paráfrasis o indirecta. En la textual se pueden dar dos casos, una cita larga o una corta, dependiendo de si tienen más o menos de 40 palabras. Esta tipología de citas presenta algunas características que tienes que considerar en su redacción. Así tenemos que todas las citas tienen en cuenta al autor o autores y el año en que se publicó el texto. En cuanto al número de página, solo las citas textuales lo utilizan. Este cuadro resumen es bastante didáctico, para recordar si se usan o no los datos de los textos según las citas. Este modo de citar es según el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, según sus siglas en inglés. Lee cada uno de los textos y determina si son elementos de las citas textuales o de paráfrasis. Luego arrastra cada texto al lugar que corresponda. A continuación te presento un ejemplo de cita textual corta, con énfasis en el contenido. Fíjate en la distribución de los elementos. Como verás, la cita es parte de otro texto mucho mayor. Por ello, es importante que se vincule tanto en la temática como con el uso de conectores y referentes. En el caso de la cita textual corta con énfasis en el contenido, esta presenta primero la cita o contenido propiamente dicho, y después las referencias de la fuente, el autor, el año y la página donde se encuentra la cita. Ahora veamos una cita textual corta con énfasis en el autor. Al igual que en el anterior, fíjate en la distribución de los elementos. Si bien existe un orden en los elementos de la cita, esto no basta. Es necesario que cada uno de los elementos tenga sentido. En esta cita, por ejemplo, se ha añadido el conector al respecto, para poder introducir la cita. Además, hay que reconstruir la oración y atribuir al autor alguna acción a través de algún verbo principal. Son útiles los verbos explica, expone, argumenta, ejemplifica, señala, muestra, define, manifiesta, entre otros. Después se añade la cita y finalmente la paginación. Es obligatorio escribir el año junto al apellido del autor para poder ubicar su referencia al final del texto. Por último, veamos un caso de paráfrasis con la cita que hemos venido analizando. Fíjate en la distribución de los elementos. Este caso es parecido al anterior, pero no tiene la cita textual ni la página. En el lugar de la cita textual está un parafraseo, realizado con nuestras propias palabras, de las ideas del autor. Arma el rompecabezas de los tipos de citas según corresponda. Recuerda tener presente la coherencia entre cada uno de los elementos. Es importante citar porque reconocemos el aporte intelectual de otro investigador o profesional. La falta de este elemento puede generar serias consecuencias académicas y legales. Uno de los casos de acusación y escándalo por plagio se dio en un exministro alemán. Según la prensa, el abogado habría plagiado su tesis doctoral y, al ser descubierto, tuvo que renunciar al cargo por la presión mediática. Un hecho lamentable. En nuestro caso, el reglamento señala que los textos tergiversados o plagiados son descalificados, dando pie a un posterior proceso administrativo. Cuando citas, haces notar que lees, procesas y dominas la información. Después de redactar todo el texto, se escriben las referencias bibliográficas de las citas utilizadas en el texto. También suelen añadirse otras fuentes de consulta. Por otra parte, así como hay que tener cuidado en redactar las citas, hay que ser cuidadoso en la selección de las fuentes especializadas y evitar algunas que no tienen la seriedad debida.
Dependiendo de la fuente de información y sus características, se presentan diversas situaciones para la elaboración de las referencias bibliográficas. Nosotros solo vamos a ver las más usadas. Te recomiendo que visites la biblioteca y consultes el Manual de Publicaciones APA. En el costado izquierdo del recuadro puedes notar todos los elementos que se necesitan para redactar la referencia bibliográfica. Al lado derecho está un ejemplo con los datos respectivos. Abajo se encuentra la referencia bibliográfica de un libro. No te olvides de fijarte en cada uno de los elementos, en su modo de escritura y en los signos de puntuación empleados. Lee el siguiente texto y determina su estructura. Al igual que en el caso anterior, la referencia solo tiene en cuenta el apellido del autor o autores, seguido por la letra inicial de su primer nombre. Después se escribe el año entre paréntesis y el título en letra cursiva. Si se diera el caso de que el libro tiene más de una edición, se escribe esta entre paréntesis. Seguido va el nombre de la ciudad o país donde se publicó, y finalmente el nombre de la editorial antecedido por los 2 puntos. No es necesario escribir S.A. o la palabra editorial. En el caso del artículo de una revista, la referencia es semejante. La diferencia es que se suman los elementos que son propios a una publicación periódica. Un artículo de revista tiene un título, y este debe ser considerado en la referencia bibliográfica sin cursiva. En cambio, el título de la revista sí va en cursiva, y antecedido por la preposición en. Luego, se estila considerar los datos de la periodicidad, como el volumen, el año y el número de tiraje. Pero si alguno de estos elementos falta, no importa, porque no todas las revistas se organizan igual. Para finalizar, se coloca la paginación del artículo que se ha consultado. Es innegable el gran aporte de Internet a la difusión de la información. Allí podemos encontrar artículos de revistas y tesis de prestigiosas universidades, así como otros textos valiosos recogidos en portales de noticias y otros. Esta gran oportunidad, sin embargo, requiere de un esfuerzo en la selección de las fuentes. Y cuando usemos un texto de Internet, también tenemos que citarlo y referenciarlo. La referencia de un texto de una página web considera el autor, el año y el título del texto, como mínimos. Además, se añade la palabra en línea, entre corchetes, la fecha de lectura del texto y la dirección electrónica. Aquí te presento un ejemplo para ilustrar el caso. Ordena cada uno de los datos bibliográficos según el modelo proporcionado anteriormente y las imágenes que refieren a cada una de las fuentes. Luego, arrastra cada texto al lugar que corresponda. Ahora podemos responder la pregunta formulada al inicio del módulo. Ya habrás notado que plagiar atenta contra los derechos de autor y que por ello amerita una sanción. Esto es lamentable. Sin embargo, no es lo peor que puede pasarle a un estudiante. Aunque no parezca, cuando se plagia, el daño más grave no se realiza contra el